de los milagros. No existen cura ni santos. No tienen un perro que te ladre ni tampoco quien te llame, solo tienes. Bueno, son las 12:30 noche, un poquito pasadas. Me encuentro en Manzanillo, aquí en el refugio de Manzanillo. Estamos más o menos a 100 metros del Hotel Almond San Coras. A continuación ustedes van a observar un camión cargado de tucas de árboles increíbles milenarios que están sacando y están masacrando aquí en Manzanillo. Como ustedes pueden ver, son gigantes las tucas que hay en el camión este. Dos carretas llenas de tucas. Así nomás, aquí en Manzanillo, en la entrada de Almond San Coras. El mundo gira al revés, el tiempo pasa mes a mes. Bueno, mi nombre es Marco Levi, efectivamente soy un poblador afrodescendiente del Caribe costarricense. Represento a la Asociación de Desarrollo para la Ecología. Hola, todo el mundo, todo bien. Mi nombre es Philip van Gutsenhoven. Estamos aquí en Puerto Viejo, Talamanca, y voy a hablar un poquito sobre todo lo que está pasando acá, sobre todo los daños ambientales. Soy ambientalista. Hola compañeros y compañeros, yo soy Ana Cristina Rossi, escritora costarricense, autora de libros de novelas como Limón Blues, María la Noche, Limón Reggae, La Romana Indómita, pero indudablemente la más conocida es La Loca de Gandoca. En los años 80, cuando llegué por primera vez a Punta Uva, después de muchos años de vivir en Europa y de haber recorrido mucho mundo, de haber estado en Grecia, en Creta, yo me di cuenta de que de Cocles a Manzanillo había un bosque y una playa, y lo que llaman los afrolimonenses el arrecife offshore, que es la primera barrera de coral. Me di cuenta de que era el lugar más hermoso sobre la tierra. Bienvenidos al Refugio Nacional Gandoca Manzanillo. Aquí, esta es la entrada principal hacia el refugio, pasando por la caseta del guarda, puente de hamacas, el estero. Y aquí ya vamos a entrar al refugio. ¡Vamos! ¡Acompáñame! Todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría. En otro lugar del planeta se negocian tratados.
Hola amigos, aquí estoy alistando todo para salir y empezar a realizar este documental. Y así sepan, miren por ustedes mismos la problemática que está ocurriendo ahora mismo en el Caribe de Costa Rica. Misma problemática que la mayoría de medios de comunicación no te están informando por la censura con que lo manejan. Para muchos, esta situación se nos dio a conocer en las páginas de este libro que se publicó en 1991. Así que sean bienvenidos a seguirme en esta aventura. Por acá se necesita realizar un proyecto de documentación, documentando el problema de permisos ilegales, tablas ilegales que se están dando a personas protegidas en la nacional también, en Manzanillo. Para que ustedes se enteren realmente lo que está pasando con esa situación. Nace el día sobre la montaña, arde el cielo en viva llama, todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría, otro lugar del planeta. Pasa mes a mes y no tiene nada que comprarte, nada que tomarte, solo tienes tus pies. Necesito a alguien que apague el fuego mientras no roban el dinero. Todo el sistema te aniquila, te mutila, te intoxica, te domina, te asesina. En sus autos ves pasar los diputados hacia el bar, mientras el pobre no para de trabajar. Todo el día vas pensando en no ser. Nos estaba diciendo que estamos mirando una cantidad de madera saliendo de aquí del área del refugio y también de otros sitios en todo el cantón acá. Como puedes ver en esta foto acá, ese fue decomisado en Siquirres. Ese salía acá de esa zona. Pero avisando a las autoridades, logramos de pararlo en Siquirres. Eso es un punto, lástima, los árboles están muertos, por supuesto, pero por lo menos se para el transporte de la madera, se decomisa y ahora van a investigar a la persona quien dio permiso de ese árbol, porque ese árbol tiene su sello, su guía, ese señor debería de sacarlo de su puesto porque él está haciendo algo totalmente en contra de todas las reglas. Y después, eso fue ayer en Siquirres. También ayer en la estación de control de la policía que está después de Cahuita, hacia Limón, unos 3-4 kilómetros, ahí se para sobre todo ese tipo de cargas de furgones y lo revisan. Hay dos que están a un lado normal y están revisándolos. El otro negro, voy a poner el vídeo, está parqueado al otro lado. Es por eso yo creo ese negro está decomisado. Es una cosa que tienen que
pedir información de la fiscalía, pero sí creo que ese sí está decomisado. Como pueden ver, el tamaño de los árboles es otra clase de tala que hacen, es cortan los árboles pequeños y lo cortan en tuquitos así. Es otra clase de transporte de madera que se hacen solamente con los árboles pequeñitos, que los sacan de los bosques o son plantaciones, lo cual dura mucho en algunos lugares, sí, pero siempre hay algún chorizo. Eso sí estoy seguro. Ahorita estamos pasando por el infierno. Pues suerte que la ley nos está ayudando como nunca nos ha ayudado, porque ellos mismos también ven que las cosas no pueden seguir así, porque si sigue así, ahorita no vamos a tener más árboles sobre todo al lado de la costa. Se van todo y vamos a tener hoteles y casas de 5 estrellas con piscina, etcétera, etcétera, etcétera. En otros sitios, más tierra adentro, están sacando, en algunos sitios que yo sé, también sacando la madera para dividir el terreno también en lotes y vender, porque hay gente que viene de afuera que están interesados de comprar 1 hectárea, 2 hectáreas, tener su casita ahí y vivir el resto de su vida en paz, más o menos. Pues aquí por lo menos se puede vivir en paz comparando con Estados Unidos, Bélgica, Alemania, lo que sea. Es otra clase de vida acá, pero es otra clase de destrucción que tenemos. Y lo que a mí no entiendo, porque ni siquiera respetan a las quebradas. Estos son el tipo de árboles que están cortando en estos momentos. Nace el día sobre la montaña, arde el cielo en viva llama, todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría. En otro lugar del planeta se negocian tratados que atentan contra tu milenaria presencia. Por el dólar pisoteada la vida. En este tipo de asuntos pues hay que tomar en cuenta el contexto en que se originó todo, porque hace unos años, en el año 2011 más o menos, un grupo de extranjeros acompañados por algunos pobladores afrodescendientes se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a simular presentar una denuncia contra el gobierno de Costa Rica por violación del convenio 169, porque se alegaba que se iban a sacar a los pobladores del Caribe Sur de sus territorios. Esa era la idea de esta iniciativa, o bien intencionada iniciativa, impulsada por estos empresarios inmobiliarios. Tiempo después, pues lograron, con apoyo político y ante la supuesta buena voluntad de ellos de retirar cualquier acción legal contra el país, que se promulgara una ley llamada Ley de Reconocimiento de los Pobladores del Caribe Sur. Dicha ley tenía por objeto, así tal y como lo plantea su sugestivo nombre, reconocer derechos de los pobladores del Caribe Sur. Me refiero a los derechos de los negros que históricamente hemos ocupado terrenos ancestrales ubicados en las costas del Caribe Sur. Entiéndase Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo. Extrañamente, una vez logrado el objetivo, nos dimos cuenta de que estos empresarios realmente lo que querían era simplemente utilizar el convenio 169 como una especie de punta de lanza y a los negros amparados por dicho convenio para impulsar proyectos inmobiliarios sobre terrenos que históricamente los negros nunca destrozamos por las bellezas escénicas, por nuestra cultura de conservación y por tratarse de áreas de anidación de tortugas que forman parte de nuestra cultura, la tortuga, de nuestros
ancestros y todos los demás, áreas de humedales, manglares, bosques. Entonces, en 1985, todos esos antecedentes generaron la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Con el impulso de la ley 9223 se dio un fenómeno extraño. Nos dimos cuenta de que la mayoría de los intereses y los interesados en esa promulgación de la ley eran empresarios inmobiliarios que habían logrado que algunos negros pues ya les trasladaran algunos bienes que estaban compuestos de humedales y bosques centenarios. En principio los negros aceptamos de buena fe, digo aceptamos porque tengo familiares en la zona, aceptamos de buena fe la creación del refugio. Estos empresarios, los nuevos nómadas que se integraron en la zona del Caribe Sur, conformaron la Asociación de Desarrollo de Gandoca Manzanillo y a través de esta asociación utilizaron esta figura jurídica para empezar a trabajar fuertemente en la modificación del refugio. En principio, el refugio, que era un refugio de vida silvestre normal, porque todos los estábamos ahí, antepasados nuestros aceptaron de buena fe que se conformara el refugio, y después estos buscaron que se conformara como un refugio, se modificara y se constituyera un refugio de vida silvestre mixto, ya dándole otra connotación jurídica. En el proceso también nos venimos ahora a enterar que todo era un proceso de gentrificación, porque esta gente que había adquirido terrenos de pobladores afros amparados en el 169, lo que estaba buscando era desarrollar las tierras que históricamente los negros no desarrollaban. Entonces comprendimos y nos enteramos que estas personas querían desarrollar exactamente sitios como áreas de anidación de tortugas, sitios de áreas de aves migratorias, bosques centenarios y todo el entorno que estaba conformado por humedales y manglares que históricamente los afros hemos protegido por un asunto cultural y espiritual. A raíz de ahí, del 2014 en adelante, se empezaron a dar ciertas situaciones y nosotros pues empezamos a denunciarlas, presentamos una acción de inconstitucionalidad, la sala la declaró parcialmente con lugar y hemos logrado algunos logros, pero no hemos podido detener la destrucción porque hemos encontrado que hay intereses económicos demasiado fuertes y un desconocimiento general de lo que es el convenio 169. Entonces, ante este caos y este desconocimiento de derechos humanos, porque el tema central de este asunto son derechos humanos de la población afrodescendiente, que fue utilizada como un medio para que extranjeros, foráneos, personas incluso de la meseta central, se hicieran con las tierras ancestrales del Caribe Sur, hoy desarrollen tierras que históricamente o anteriormente a los negros no se les hubiera permitido ni siquiera titular, pese al convenio 169. Entonces, existe el convenio 169 de hace más de 50 años que permite y autoriza la titulación y la conservación de esos territorios ancestrales, entiéndase costeros, a nombre de pobladores negros del Caribe costarricense. Con mi compañero de ese momento hicimos una casa en Punta Uva y por muchos años, bueno, para construir esa casa no cortamos ni un solo árbol, estaba entre los árboles y por varios años no hubo problemas, hasta que detrás de mi casa empezaron a construir unas cabinas, talaron todos los árboles, hicieron una zanja para las aguas negras. Y cuando yo me asomé a pedir los permisos del MINAE, porque las concesiones las daba el MINAE porque era un refugio de vida silvestre, la dueña de las cabinas me dijo que tenía los permisos municipales. Y ahí empezó mi lucha, porque después de esas cabinas empezaron a proliferar otras
construcciones que talaban el bosque costero. Allí había un bosque costero maravilloso porque los afrocaribeños sembraban cacao y necesitaban dejar el bosque primario a la orilla del mar para que el spray de las olas no dañara la flor del cacao. Entonces había 100, 200 metros de bosque primario, lo cual hacía eso uno de los lugares más maravillosos del mundo, porque además la playa era prístina, el mar transparente, había montones de especies marinas y fluviales, porque los ríos que salían, como por ejemplo en Putaúa salía Ernesto Creek, y los peces, uno los veía, los peces agujas nadaban entre las piernas de uno, no había ninguna contaminación, hasta que después de que empezaron a construir las cabinas, yo me di cuenta de que no era solo las cabinas, estaban botando el bosque costero. ¿Por qué? Porque había venido Monilia que arruinó los cacautales. Entonces los afrolimonenses necesitaban un modus vivendi, algo que les diera para vivir, y vendieron los terrenos de sus cacautales. Y los que los compraron, en lugar de conservar esa maravilla que era terreno forestal del Estado, pero tal vez en esos momentos, a principios de los 90, no había esa ley, empezaron a botar ese bosque. Desde el puro principio empezaron a intervenir ciertos personajes con poder político y con renombre de grandes empresarios costarricenses, entre ellos Luis Fernando Arias Molina, Emilio Yosel, Enrique Pucci y demás. Ellos conformaron una asociación que se llamaba Adecomaga, y Adecomaga desde el inicio empezó a intervenir en temas del refugio, y en teoría el concepto de refugio es un concepto al fin y al cabo fallido por culpa de esta gente, porque esta gente desde el inicio, desde esos tiempos, empezó con un plan de atentar contra el refugio, pero era un concepto de un refugio mixto que convivía la comunidad junto con las autoridades en la administración de las áreas silvestres protegidas, y que en teoría se debía buscar un balance, digamos, en la administración de todas estas tierras que tienen una naturaleza innata, que fue la razón por la cual se fundó el refugio, que es de conservación. O sea, estos son terrenos de humedales, esos son terrenos de altísima diversidad, de bosques, de fauna marina, etcétera, etcétera, y una gran riqueza. Inclusive, inicialmente la intención andaba en convertirlo en área silvestre protegida de mayor nivel, posiblemente a nivel de parque nacional. ¿Qué sucede? Poco antes, también físicamente. Esto simplemente no es la expansión, sino era más bien digamos, hay 4 tipos de áreas silvestres protegidas. Y dentro de esas, de las que tienen una rigurosidad mayor, son los parques nacionales. ¿Qué fue lo que sucedió? En Cahuita se declaró parque nacional, y bueno, al final sí hubo un problema con la gente, porque terminaron sacando a la gente sintió que no se les reconoció sus derechos a la propiedad y un montón de cuestiones y demás, etcétera. Resulta que esta gente se vino y estafó a esta gente. Empezando porque don Luis Fernando Arias Molina es ingeniero agrario, y muchos de los afrocaribeños originales de acá lo acusan a él de haberlos venido a engañar para obtener sus tierras, pero asimismo de haber participado en la dispersión de la peste de la monilia. La monilia fue un evento trágico para las comunidades afrocaribeñas. ¿Por qué? Porque ellos vivían del cacao, y asimismo para los indígenas. La molinia es un hongo que enfermó las plantaciones de cacao y demás, y de hecho se considera que desde esos tiempos se pudo haber dado adrede como herramienta de gentrificación, para sacar a los negros de acá y para robarles sus tierras. En el 2019, antes de la Navidad del 2019, la comunidad alertó que estaban enterrando el humedal de Putaúa, el COVID. Lo estaban drenando antes del COVID. Entonces, la comunidad llama al MINAE. Hicieron una zanja para drenar el humedal hacia el río, sacarle el agua. Cuando llega la primera patrulla del MINAE, levanta un parte diciendo que ahí no está pasando nada. Nosotros hacemos un escándalo con la prensa, y entonces el ministro se ve presionado a enviar otra patrulla del SINAC en la tarde, y ya esa patrulla del SINAC levanta el parte informando lo que se está haciendo. El mismo día. Sin embargo,
que llegó la segunda patrulla y se levantó el parte correctamente, en los siguientes 2 días le metieron a ese humedal 60 vagonetas de material. Por el escándalo que se armó en la prensa, el ex ministro de Ambiente interviene la CLAC, el área de conservación de la Amistad Caribe, y separa del cargo a Edwin Cyrus, que es el personaje más corrupto que ha habido en el Caribe en toda la historia del país. Lo separan del puesto como director de la CLAC y el ministro eleva a la fiscalía 300 casos de construcciones ilegales en el Caribe que estaban retenidos en el escritorio de Cyrus. O sea, que llegaban antes de 2019, llegaban a ese escritorio para ser elevados a juicio. Y este funcionario los retenía. Bueno, a pesar de todo esto, que se llevaron esos 300 casos a la fiscalía, bueno, la verdad es que ese humedal lo terminaron de enterrar en material en los siguientes días, y ahí ahora está el hotel Bungaluz Punta Uva, un hotel de lujo, que nadie sabe de quién es. Cuando nosotros hicimos la investigación ese día, aparecían como dueños de esa propiedad 2 muchachos como de 20 años de Cienegita de Limón que no tenían ninguna otra propiedad. Y de pronto en los próximos 3 meses aparece un hotel de lujo ahí. ¿De quién es ese hotel? ¿Quién es el dueño? Hay quienes dicen, no lo sé, que es Fernando Arias, uno de los políticos empresarios involucrados en todo esto. Pero bueno, eso para que usted se imagine, digamos, de por qué nosotros afirmamos que aquí hay crimen organizado, ¿verdad? No es por 1, ni por 3, ni por 30 permisos, es que ahí habían 300 construcciones ilegales que Cyrus ocultaba. Imposible esa coincidencia. Esa historia del humedal de Punta Uva es fundamental como contexto de por qué nosotros hablamos de crimen organizado. Bueno, ese es un detalle. Ya te habrán contado que todos estos mismos personajes, ¿verdad? Tienen ahorita un plan regulador que está apelado por la Sala Cuarta, ¿verdad? Está impugnado porque el MINAE estaba desapareciendo 13 humedales. O sea, el MINAE en los estudios técnicos no habla de los 13 humedales que existen en el Caribe, ¿verdad? Están estos políticos empresarios que eran también miembros de la comisión de la municipalidad. Hay incluso empresarios aquí que tienen hoteles que construyeron últimamente en zona marítimo terrestre, que son empresarios con restaurantes. Eran miembros de la municipalidad, participaron de la comisión del plan regulador, o sea, cumplen todos los roles, ¿verdad? Pues bueno, eso de Punta Uva es importante. Eso del plan regulador, de que se estaban desapareciendo los 3 humedales, es fundamental, por eso está impugnado en la Sala Cuarta. La historia de Cahuita data de los años 1700 o antes, ¿verdad? Se tiene registrado en 1700 cuando llegaron unos barcos de Dinamarca que traían personas de África para ser vendidos como esclavos. También se tienen registros de jamaiquinos que venían a trabajar en sus propias fincas que habían comprado. Venían pescadores, cazadores de tortugas. Toda esta gente estaba ubicada acá, en lo que ahora es el Parque Nacional Cahuita, pero en esos tiempos estaban acá. En el año 1915, en el aquel entonces presidente Alfredo González Flores tuvo un naufragio por acá, por Punta Cahuita. Entonces los cahuiteños lo ayudaron y lo llevaron a sus casas. En agradecimiento, el presidente conversó con un poblador que se llamaba William Smith, y se creó en ese tiempo el Bluff de Cahuita, que es donde está ahora la comunidad de Cahuita. Entonces, ¿quiénes son ellos? Leslie Williams y Celsius Johnson fueron los fundadores de Cahuita. Alfredo González Flores le compró en 500 colones a don Smith y a don Williams lo que ahora es el Bluff de Cahuita, que es donde está ahora el pueblo, en gratitud por haberlo rescatado del naufragio que vivió en la punta de Cahuita.
Y este parque se llama el Parque Alfredo González Flores en memoria de don Alfredo. Bueno, acá estamos donde estaba antes el pueblo de Cahuita, lo que ahora es el Parque Nacional Cahuita. Aquella es la punta Cahuita, que fue donde Alfredo González Flores tuvo el naufragio y donde la comunidad lo rescató para que estuviera a salvo. En agradecimiento, él compró lo que es ahora el pueblo de Cahuita, conocido como el Bluff. Acá en este parque, además de tener gran riqueza natural, también hay una gran riqueza histórica. En el mar hay barcos de esclavistas y una gran historia cultural, que fue todo el legado que nos dejaron los africanos, los jamaiquinos y todas las personas que hemos convivido por acá. En el Parque Nacional Cahuita, para ingresar, se entra con una donación voluntaria y las personas del pueblo entramos de manera gratuita, que fue una lucha que se dio cuando se creó el parque, porque nos quedamos sin playa. Entonces, parte de nuestros derechos, ¿verdad?, que solicitábamos era que tuviéramos acceso libre a nuestra playa. Un poco de historia que quiero que sepan todos, y es demasiado importante, es que aquí en estas costas caribeñas de Cahuita y Manzanillo, hecho por allá se ve el refugio nacional Gandoca Manzanillo. Es que en el año 1710 encallaron 2 galeones daneses con alrededor de 650 esclavos, los cuales por voluntad de los daneses desembarcaron como hombres y mujeres libres en este nuevo mundo, siendo ellos los primeros habitantes negros de Limón, de los cuales se tienen registros en la tradición oral. Y aquí, en esta zona donde estoy ubicado sobre playa pública, se encuentran varios restos de esos galeones de esa época, de los cuales se encallaron aquí en la costa caribeña. Esto que están viendo acá son los restos que yacen en la intemperie, desprotegidos aquí en zona pública, a vista y paciencia de las personas, sin protección alguna de las autoridades. Esto, amigos, es parte de la historia de esos galeones que han encallado y trajeron a esclavos y trabajadores negros a nuestras costas por primera vez, para posteriormente dejarlos como hombres libres sobre este terreno que para ese entonces era completamente desconocido y un nuevo mundo. Esto, amigos, son restos de nuestra historia, de nuestras raíces, que generalmente no nos cuentan como parte de nuestra educación en la escuela o en el colegio. Esto son restos de una embarcación de la cual debemos muchas de nuestras raíces afrodescendientes de Costa Rica. Como se puede notar, estos restos están siendo deteriorados por la intemperie y son cuidados únicamente por los mismos vecinos de la zona, ya que las autoridades del gobierno no tienen ninguna importancia y son solo basura en la orilla del mar. Aquí podemos ver algunos clavos de hierro que todavía sobreviven al paso del tiempo. Este tesoro histórico es parte de lo que se está viendo amenazado y se está perdiendo, debido a todos los problemas que hay en esta zona relacionados con la gentrificación, la tala, la invasión a la zona marítima y terrestre, en el refugio nacional Gandoca Manzanillo y sus alrededores, y que los medios de comunicación como las noticias no te están contando. Les pedimos que ayuden a conservar, a cuidar este tesoro, este secreto, y que por favor ayuden a correr la voz para poder lograr su conservación y cuidados adecuados.
día sobre la montaña, arde el cielo. Todo esto era humedad. Llama, todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría. En otro lugar del planeta se negocian tratados que atentan contra tu milenaria presencia. Por el dólar pisoteada la vida, el bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida. El agua envasada y vendida ya no cumple su ciclo de vida. La vida infinita y compleja, relaciones del ecosistema, millones de años perdidos. Un terreno de 5.000 que puedes construir. ¿Qué era el 80% en el plan regulador? 70%. 70% iba a ser área construible. Cubrir con cualquier cosa de asfalto. O sea, un 70% tenía derecho a construir. Un plan regulador. ¿Y de regulador qué tiene entonces? No se puede patentar la vida. El agua envasada y vendida ya no cumple su ciclo de vida. El segundo tema que me parece sumamente importante. Nosotros como comunidad nos hemos dado cuenta que hay, digamos, y el plan regulador mismo lo dice, ¿verdad? El plan regulador quiere permitir 70% de construcción en bosques costeros. Como que al principio solo permitía 4.000 metros cuadrados, de esos 4.000 construcción era como 10%. Luego pasó por un 15% y de la nada subió como un 80 o 70%. Entonces hay ese plan regulador en sí, el intento de desaparecer los humedales, las declaraciones de la IA de que aquí no hay problemas de agua, cuando aquí en el pueblo el agua potable funciona solo el 50% del tiempo, ¿verdad? Eso permite ver cómo hay una intención criminal, digamos, por ocultar información, por falsificar la legislación nacional, ¿verdad? Y sobre todo con la finalidad de poder destruir las costas, ¿verdad? Para hacer mega desarrollos, para poder vender. A ellos lo único que les interesa es poder vender condominios de lujo y hoteles de lujo por la alta demanda que está teniendo Costa Rica en el mercado inmobiliario, ¿verdad? Como destino, por la crisis en la que están los países desarrollados del mundo, que todo el mundo está queriendo venir a vivir a lugares como estos, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de eso, y eso ya aquí lo hemos visto sistemáticamente como organización criminal, como lo que nosotros creemos que es organización criminal, pero además comenzamos a escuchar los relatos de otras comunidades y nos damos cuenta que lo mismo está pasando en todo lado, ¿eh? En Santa Teresa, en Manuel Antonio, en todo el país. O sea, esto es creemos que la Fiscalía tiene que investigar una situación de crimen organizado de escala nacional. La vida infinita y compleja, relaciones de lejos. Toda esta zona era un bosque. Estamos en el bosque primario. El tamaño de árboles que han dejado y toda esta área, toda esa área estaba cubierta por bosque primario y lo destrozaron. Millones de años perdidos, hasta el último más de 100 metros cuadrados. Semilla mutante y enferma, la codicia es todo lo que cuenta en el nuevo orden del planeta. O sea, estamos en el 2024. Mi primera lucha fue hace 40 años. Y yo me tuve que retirar de esa lucha por amenazas de muerte. Hubo un tiempo en que los inversionistas se calmaron
probablemente por mis denuncias y el alboroto que hice, como que estaban en bajo perfil. Yo salí del país porque en diciembre del 94 mataron a los 4 compañeros de AECO, a María del Mar, Oscar, Jaime y David, por haber ganado una lucha en el Golfo Dulce, la lucha contra las Stone Container. Y yo dije, a los ambientalistas en Costa Rica los matan. Y me fui para Holanda 5 años. Cuando regresé, el problema era diferente y estaban unidos los desarrolladores con los ambientalistas porque estábamos luchando contra la explotación y exploración petrolera. Pero luego, cuando terminó esa lucha, volvió todo el problema de la urbanización, porque el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo no tenía un plan regulador, como tiene que tener un área protegida. Hicieron el plan regulador y no me lo mostraban y no me lo mostraban. Esto era los primeros años del 2000 y no me lo querían mostrar, y yo se los pedía y nada, lo tenían los urbanizadores. Y cuando por fin me lo mostraron, como en el año 2004, yo me di cuenta de que era un plan de urbanización que se permitía construir un 60% del terreno, casi como en Escazú. Era volver un refugio silvestre en un lugar urbano. Entonces, en ese momento, bueno, yo me puse furiosa y empecé a ver por qué poder tienen estos urbanizadores para que conviertan un plan de manejo en un plan de urbanización. Y ahí me di cuenta de que había una relación entre los urbanizadores y la gente que estaba en el gobierno. Bueno, fue deforestado en menos de un año. Está siendo deforestado actualmente y estamos dentro de la zona marítimo terrestre. Manzanillo, Son gente, como te decía, apellido Pacheco, Dent, Lackner, Girón, Llobet, Golcher, para que tengas una idea de los apellidos que están detrás de todo esto y en todas estas fincas. Con Adecomaga, ellos llegan y empiezan a hacer todas sus gestiones para sí mismos, ¿verdad? De alguna manera ir atentando paulatinamente contra el refugio. Y bueno, en su momento, previo al año del 2014, ellos empiezan a montar un proyecto con un diputado que se llama Walter Céspedes para la ley 9223, que sugestivamente se llama la ley de reconocimiento de los derechos de los afrocaribeños, pero realmente era una ley de reconocimiento de derechos que no tenían los millonarios y los políticos que estaban usurpando esas tierras. Y la intención era cercenar todo lo que se llama la llanura Cocles Manzanillo del refugio, que eran humedales y que son humedales Ramsar, de hecho que están protegidos internacionalmente, para convertirlos en proyectos urbanísticos y para convertirlos en proyectos de desarrollos turísticos y hacer un gran negocio con la usurpación de tierras. Que eso es lo que ya se está viendo en ese momento. Que eso es lo que se está reflejando en esos momentos. ¿Y por qué? Porque sobre todo, digamos, que la ley tiene ciertos elementos fundamentales. Uno de esos elementos es el principio de reductibilidad del bosque. Y que desde ahí hay un problema, ¿verdad? Porque de alguna manera la ley dice que los bosques que se encuentran en la zona marítimo terrestre o los bosques que se encuentran en propiedades tituladas a nombre del Estado le pertenecen al patrimonio natural del Estado y que no pueden ser transferidas. Incluso inicialmente esas fincas no podían ser transferidas porque no eran fincas para actividad agrícola, sino que eran fincas por naturaleza de conservación, eran fincas que eran bosques, eran fincas que eran humedales y eran fincas que la ley establece que no se le podía dar un cambio de uso de suelo. Los bosques tenían que permanecer bosques y demás. Pero bueno, ellos entran en todo
este proceso de la emisión de la ley 9223 con la complejidad del MINAE, o con la complejidad del SINAC. ¿Y por qué? Porque el SINAC y el MINAE tienen una completa responsabilidad en todo esto. Ellos fueron los que elaboraron los estudios, ellos fueron los que impulsaron la ley, e incluso, digamos, posteriormente, cuando sea un fallo en contra de la ley, uno de los magistrados hace un señalamiento de regaño sobre el MINAE y sobre el SINAC, de que los estudios eran sumamente lazos, eran insuficientes y que básicamente eran manipulados, lo cual después se termina reflejando. Pero ley 9223. La ley 9223, exactamente. ¿Qué sucede? Eso es todo un plan. Entonces ellos ocupaban primero cercenar o segregar, digamos, esta parte del refugio, eliminarlo del área de protección, y después, para poder reventarlo, ocupaban un plan regulador costero. El bosque no es mercancía, no se puede... Bueno amigos, esto es otro zona de esos que se manejaban tabú, que en Costa Rica supuestamente no se utilizan agroquímicos La vida infinita en nuestros cultivos. Y aquí están las pruebas. Siguen creyendo que Costa Rica es el país verde, donde nos venden todo natural. No amigos, despierten. Es importante que ustedes sepan que los vecinos y las comunidades en sí no están en contra de que se creen nuevas fuentes de empleo o en contra de que se creen casas para habitar. De lo que se está en contra es de la forma de cómo se están arrasando los bosques, de cómo se están desplazando a los pobladores originarios de la zona. El equilibrio entre naturaleza y ser humano es posible. Hay lugares que lo hacen y hay lugares que no. A medida de ejemplo, el lugar donde estoy hospedado creó un equilibrio sano entre naturaleza y ser humano. Muestra de eso es que se puede ver desde mi ventana, donde todavía se conserva parte de ese bosquecito, parte de esa naturaleza. Sí amigos, el equilibrio es posible, con hay intenciones de hacerlo. Y claro, hay personas y empresas y lugares que sencillamente no lo quieren hacer, como estos que vamos a ver a continuación. Por la calle. Amigos, toda esta zona solía ser un bosque. Ahí está la playa en ese claro que ven al final. Todo esto solía ser un increíble bosque. Me gustaría que pudieran estar acá para que vieran lo grueso y lo alto que son estos árboles, que son los únicos que dejaron. Son ese tipo de árboles que le gusta poner a Costa Rica en sus carteles publicitarios para atraer al turismo, que somos un país verde. País verde, pero no naturaleza, país verde dolarizado, donde nuestros bosques no importan, importa más el precio con que los compres. El color verde del dólar estadounidense. Bendecidos por este río, sean los pueblos que construimos. Por ahí se escuchan monos y a veces en los árboles todavía que quedan aislados. Hoy voy en bicicleta, atravesando el bosque, cafetal y pastizal. Hoy vamos a la cima, allá donde se mira de lejos la ciudad. Sí, correcto.
eso sacaron porque es el sitio más lindo para llenarlo con hoteles. Pero el refugio llegaba toda esa franguita de aquí, Río Cocles, justo aquí antes del río Cocles. Toda esta franga, todo esto, era parte del refugio, todo esto, ¿sí? Pero no, lo que hicieron es, porque ese para Suecia, ese es para interés de invertir y construir. Esa franguita lo quitaron, y esa franguita, y esa franga, y esa franga, y esa franga, y ese es Manzanillo acá. Todo esto lo quitaron. Y aquí se fueron al otro lado de la calle también. No solo de la calle hacia el mar. No. También tenía que sacar eso también, porque ahí se pueden llenar eso con hoteles también. Puro comercio. Así tan sencillo es. Hoy voy en bicicleta por la calle del Lastre. Nos vemos en la esquina. Hoy vamos para el río, aquel de cuando niños íbamos en manada. Y hoy quedamos pocos y poco queda del río. Y aquí, amigos, en medio de la nada, hay un hidrante que no está registrado y no está autorizado en los planes. Ahí lo pueden ver. Y eso se da porque aquí estoy en zona pública, en calle pública, con nuestros lotes. Este es el famoso hidrante La Discordia, que se supone que no debe estar en este lugar, debido a que estamos localizados dentro de terrenos de la zona marítimo terrestre y del refugio nacional. Y sin embargo, aquí está. Y hoy quedamos pocos y poco queda del río, más la piedra donde escribí. Bueno, amigos, esto es propiedad de los Pachecos, completamente dentro de la zona marítimo terrestre, e incluso está a la par de un riachuelo, el famoso riachuelo Net, que a su misma vez está a la par del puente y de la calle principal. Ya este lugar ha sido denunciado, tiene varias causas abiertas y todo. Ahí podemos ver el riachuelo aquí abajo. Se conoce como riachuelo Net. Bendecidos por este río, sean los pueblos que construimos. Aquí mismo está la famosa propiedad de la familia Pacheco, de ya sabemos qué famosa familia, otra de las poderosas familias de Costa Rica. Costa Rica verde por sus dólares. Allá al fondo se puede apreciar la deforestación que han causado. Y esto ya ha sido intervenido por la fiscalía varias veces, por lo tanto ya no debe haber nadie ahí. Cruzamos la libertad, respiramos aire puro por lograr una meta más. La ciudad tiene sus luces, pero mi tierra sabe brillar entre canto de jilgueros y agua como el cristal. La ciudad tiene sus vicios, la montaña, humedad, 200 años construyendo lo que hoy llamamos nuestro hogar. Hoy voy en bicicleta, disculpa la molestia, espero no estorbar.
hay muy poco, casi nadie creo que de verdad va al sitio con la policía, va a la fiscalía, pone la denuncia con su nombre firmado, porque la gente tiene miedo, por supuesto, porque es muy arriesgado, porque la gente aquí son tan agresivos que usted no lo puede imaginar. Y tengo hasta evidencia de esto, cuando tiraron la piedra, cuando me quebraron el dedo, los daños del carro, los gritos, todo. Ahí tengo un montón de evidencias y denuncias ya hechas. Es por eso que mucha gente tampoco no quieren. Yo tengo una buena amistad que es, bueno, también defensor ambiental. Él puede ver que algo está pasando atrás o al lado, me llama a mí y me manda tal vez una foto y yo tengo que hacer la denuncia. O otra persona tiene que hacer la denuncia, porque él no lo va a hacer porque tiene miedo. Amigos, estas son las rocas con las cuales han atentado contra la vida de Felipe. Cuando me pasa algo, mi familia toda está en Bélgica, prácticamente no tengo contacto con ellos. Yo vivo acá es mi país y ahora estoy luchando para Costa Rica. Así tan sencillo es, y si me quieren matar, me matan. Así tan sencillo, yo no voy a sufrir después. Lo único que yo sí pienso, cuando me matan, ya no hay esa persona que va a seguir la lucha, en el campo sobre todo. Por eso me gustaría vivir un poquito más para seguir en esa lucha, y yo siento que estamos ganando. Gracias a todo lo que está pasando ahora, con toda la tala, con todo lo que está pasando en la zona marítima terrestre, construcciones, daños ambientales, etc., es simplemente demasiado lo que están haciendo. Es exagerado. Ellos de verdad creen que pueden hacer lo que les da las ganas. Y así no es. Hay reglas, hay leyes ambientales, leyes, lo que sea. Está el convenio Ramsar que firmó Costa Rica. Costa Rica tiene que proteger todos los humedales de Costa Rica, que sean los arroyos, quebradas, ríos, el mar, los humedales, todos son protegidos. Documental Gandoca Manzanillo. Conclusiones. Toma 25. Acción. Afortunadamente los hechos que hoy estamos denunciando y sobre los que estamos haciendo énfasis se pueden comprobar en Diario Extra, en su página web, CR Hoy, en su página web, en delfino.com, en La Nación también se pueden informar, en todos estos medios de comunicación, en Amelia Rueda también se puede encontrar información que respalda todo lo que se está diciendo. Es importante que la población no solamente se base en las informaciones de uno, sino que acuda a estos medios de comunicación para que se enteren de buena fuente realmente de lo que está ocurriendo en una de las áreas silvestres protegidas más bellas de nuestro país. Creemos que es importantísimo, reiteramos, que la gente ponga atención para que hagan conciencia, porque la conciencia es conocimiento y ese conocimiento nos puede ayudar a empoderarnos sobre el valor de nuestras bellezas naturales y el entorno que nos rodea. Lo segundo, entonces, estamos claros que hay un plan que creemos que es de organización criminal, ¿verdad? Incluye no solo delitos ambientales, sino delitos de probidad, de corrupción, ¿verdad? Y de conflictos de intereses. Pero la segunda parte de esto es que a mí me llaman un día de estos unos campesinos de una zona rural de Limón. Y me explica un campesino que él llega a la municipalidad de Limón a pedir un permiso de construcción. Esto es un territorio no costero, sino de tierra más adentro, ¿eh? Y en la municipalidad le dicen, usted no puede construir nada en su parcela, no puede construir más porque su parcela ahora está dentro de una zona protegida. ¿Cómo ve? Le dicen, se aprobó un plan regulador en noviembre pasado y se creó una zona protectora municipal y su finca está dentro de la zona protectora municipal. Ese plan regulador, como el de Limón, que es parecido al que están tratando de pasar en San Isidro,
no se lo comunicaron a la gente, no le avisaron nada a las poblaciones, y están convirtiendo vastas zonas campesinas en reservas naturales. ¿Por qué es esto? Es muy sencillo. Costa Rica tiene una serie de compromisos ante el Acuerdo de París. Los países miembros del Acuerdo de París tienen que llevar un compromiso voluntario. O sea, ¿a qué se compromete cada país? ¿A qué tareas se compromete cada país para recibir los fondos del acuerdo? Entre las, digamos, 5 o 6 puntos a los que se compromete Costa Rica, uno de ellos es desarrollar planes reguladores, planes territoriales para que las costas puedan enfrentar el cambio climático y los desastres naturales relacionados. En este caso, el gobierno de Costa Rica está haciendo en las costas exactamente lo contrario a lo que se comprometió en el Acuerdo de París para recibir dinero. O sea, el gobierno de Costa Rica está defraudando al Acuerdo de París. Eso es súper grave en la escala internacional. Pero eso no se sabe. Pero no para eso ahí, sino que adicionalmente hay otro de los compromisos ante el Acuerdo de París del país, es incrementar las zonas boscosas protegidas en un 60%. Entonces ellos lo que están haciendo, están engañando al Acuerdo de París 2 veces. Lo que están haciendo es, se están repartiendo entre 20 familias de grandes desarrolladores las costas del país para destrozarlas y vender para hacerle frente a la demanda inmobiliaria, que hay esa oportunidad en este momento. Y como eso va a representar un gran impacto en la pérdida de inventarios forestales para el país, y el país tiene al mismo tiempo el compromiso de incrementar en un 60% las zonas boscosas, lo que están haciendo es que le están transfiriendo arbitrariamente esa responsabilidad de protección a los campesinos. O sea, aquí hay un crimen gravísimo, no solo de tipo delincuencial, sino que es una afrenta contra la convivencia pacífica en democracia y contra todos los principios democráticos, porque es absolutamente ilegal en este país convertir una parcela agrícola en zona protegida sin que medie comunicación, ni indemnización, ni preparación de esas comunidades campesinas de ningún tipo. O sea, esto es un plan de escala nacional, por un lado para robarse las costas entre 20 amigos, y por otro lado, para que la factura, digamos, para contrarrestar ese impacto ambiental, la tengan que pagar los campesinos y las zonas rurales. Qué inteligentes. Eso es uno de los crímenes políticos más graves que hay en este país desde el fin de la guerra civil. Es una afrenta y una amenaza a la democracia y un abuso contra la gente más humilde. De narcos, mucho dinero, que están comprando toda la costa, están dividiendo los terrenos grandes en lotes pequeños y lo venden. Y ahí después se construyen y después venden con la casa ya hecho. Es un comercio, es puro comercio. Eso no tiene nada que ver con el medio ambiente. Para esa gente más bien el medio ambiente les molesta. Es como una piedra en el zapato y lo quieren quitar, por supuesto. Y sobre todo los últimos meses lo que está ocurriendo es algo, todo el mundo estamos con la boca abierta, con las talas con permisos en el refugio de vida silvestre Candoca Manzanillo, desde Coplas hasta Manzanillo. El MINAI sigue diciendo que eso no es refugio. La MUNI, por supuesto, también. Pero, en realidad, ese sí es refugio. Lo único, porque la ley Céspedes fue declarada inconstitucional, esa ley ya no existe. Con esa ley quitaron el refugio. Lo que tienen que hacer es recuperar las áreas boscosas de toda esa franja. Y no lo han hecho.
Esto es un reflejo de lo que está pasando en todo el país. ¿Y qué sucede? Que el SINAC es un ejemplo de caso fallido de institucionalidad dentro del Estado costarricense. Y es un instrumento de los millonarios y de los políticos para destruir el país, para apropiarse de los recursos naturales y para patrocinar todos esos proyectos de desarrollo urbanístico, de desarrollo turístico. Pero lo que íbamos, ¿qué era lo que había? Era un modelo empírico pero ideal. ¿Por qué? Porque todas esas restricciones no permitían esas grandes urbanizaciones, esos grandes hoteles, esos grandes desarrollos o esos grandes inversionistas que venían a invertir y a extraer el capital. ¿Y qué permitía eso? La existencia de un montón de pequeños y medianos negocios. Gente que era local, que podía desarrollar sus cabinitas y que podía competir con sus pequeños y medianos negocios. O gente costarricense que venía de otros lugares, pero a hacer su vida. O personas que venían de otros países, pero a hacer su vida, a vivir, a tener sus hijos, a pensionarse, y le importaba el lugar, y le importaba la gente, y le importaba la naturaleza, y demás, etcétera, y la protegía. Entonces, ¿qué había? Una mejor distribución de la riqueza, y no veías esas diferencias entre las clases altas y las clases bajas, y veías que todo el mundo compartía mucho más ecuánimemente y por igual, y tenía un gran impacto social, con una sociedad sumamente equilibrada, mixta, y eso también tenía un impacto cultural, que eran los afrocaribeños, se sentía la cultura afrocaribeña, y sentías ese enriquecimiento de las culturas que venían, digamos, con todo eso y demás, y todo eso se está perdiendo. Pero también, ¿qué se está perdiendo? Las oportunidades de la riqueza para la gente de acá, para la gente del país, porque las oportunidades no simplemente tienen que ser de los millonarios, no simplemente tienen que ser de los grandes inversionistas y demás, sino porque no puede ser del resto de las personas. ¿Me explico? Entonces es terrible, porque bueno, era idóneo y terrible lo que se está haciendo con ese modelo de desarrollo, porque era un modelo de desarrollo que partía de un pilar ambiental que definió un pilar económico con una mejor distribución de la riqueza, y ese pilar económico definía una clase social media, más ecuánime, y esa clase social tenía un impacto cultural, el que hacía que se manteniera la cultura local, y el que hacía que se mantuviera la cultura afrocaribeña, etcétera, etcétera, y todo eso es lo que se está perdiendo. Todo eso es lo que se está perdiendo con estos modelos de desarrollo y con estas redes de corrupción y con todas estas situaciones que se están presentando. Las oportunidades están siendo gentrificados, los sueños de nuestros jóvenes están siendo gentrificados. Esos jóvenes que antes podían decir, ok, quiero hacer mi proyecto de vida, y sueño con irme a vivir ahí, o sueño con tener un negocito, sueño con ser más que un empleado, ya no pueden soñar, porque no puedes venir y comprar un lote de $200,000 o de $300,000. En toda tu vida no vas a hacer esa plata. Entonces, ¿qué es lo que están robando? Los sueños de nuestra gente. Y después llegas y decís, es que los jóvenes caen en las manos del narcotráfico y de la criminalidad. ¿Qué es un joven que no puede soñar? Preguntan a los chiquitos de ahora si quieren ser astronautas. Ya ellos no creen que puedan ser astronautas. Y ellos no creen que puedan ser grandes X, Y o Z. Entonces el gran problema es que estamos robándole el futuro a Costa Rica, el futuro a nuestra gente. Entonces esto va más allá de un problema ambiental, es un problema de corrupción del Estado costarricense, es un problema de institucionalidad, es un problema de destrucción de la clase media y de destrucción de las actividades económicas de la clase media. Es un problema de destrucción de los sueños de nuestros jóvenes y del futuro de nuestros jóvenes. Estamos vendiendo los recursos naturales y estamos vendiendo el futuro de nuestro país. Con el libro La Loca de Gandoca, que fue lectura obligatoria por 14 años en colegios, ahora no hay lecturas obligatorias, digamos que todo el país se enteró del problema, pero que se enteren del problema no quiere decir que hagan algo. Yo me retiré de la lucha, el problema siguió, no quería que me mataran y la cosa como que, no sé si sería por la publicación del libro, el alboroto que yo hice, la cosa estuvo, la lucha contra el petróleo un poco calmada, pero ahora, en estos momentos, con la complicidad del SINAC, ¿verdad?, el Sistema de Áreas de Conservación y del MINAE, se vuelve a lanzar la urbanización del refugio, pero esta vez todavía más fuerte. Se quieren permitir condominios de lujo en un refugio de vida silvestre. Tiene que ver con el plan regulador de Talamanca, que permite un montón de cosas que
no se deberían permitir en un refugio de vida silvestre. Pero bueno, en estos momentos yo soy una parte de un frente bastante grande que está luchando por la salud ecológica y por los bosques de Talamanca. Yo fui la loca de Gandoca y estuve sola, y la diferencia ahora, y que me alegra muchísimo, es que es muchísima gente, hombres y mujeres, tratando de defender el refugio. ¿Por qué digo tratando? Porque ahora la lucha es más difícil, porque hay gente que está en el gobierno que tiene intereses en la destrucción de la naturaleza para construir condominios de lujo. Entonces la lucha es más dura, pero al mismo tiempo hay más gente. Y yo soy una de un montón. Sí, escribí La loca de Gandoca, pero ya no tengo yo sola la responsabilidad de lo que pase, que me hizo retirarme porque me iban a matar. Y ahora yo agradezco tanto de ver compañeros y compañeras interesados en la salud de Gandoca Manzanillo, porque sigue siendo, a pesar de la urbanización que se está llevando a cabo, sigue siendo el lugar más hermoso sobre la tierra, y hay que salvarlo. De alguna manera hay que parar esta urbanización, pero hay mucha gente peleando ahora por Gandoca Manzanillo, y eso es tal vez lo más hermoso que me ha sucedido en los últimos años, ver a tanta gente preocupada, interesada en salvar esa naturaleza maravillosa, porque todavía queda mucho que salvar. Muchas gracias. Nace el día sobre la montaña, arde el cielo en viva llama, todo el bosque es una sinfonía, silenciosa, delicada y fría. En otro lugar del planeta se negocian tratados que atentan contra tu milenaria presencia. Por el dólar pisoteada la vida, el bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida. El agua envasada y vendida ya no cumple su ciclo de vida. La vida infinita y compleja, relaciones del ecosistema, millones de años perdidos, hasta el último árbol destruido, semilla mutante y enferma. La codicia es todo lo que cuenta en el nuevo orden del planeta, basado en la vieja propuesta. El bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida. El agua envasada y vendida ya no cumple su ciclo de vida. El bosque no es mercancía, no se puede patentar la vida.
el agua envasada y vendida ya no cumple su ciclo de vida, ya no cumple su ciclo de vida.